Meditar en la palabra de Dios, el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así, lo leemos todos de la misma forma como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar de este tema especial, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, quiere tener una relación personal con nosotros, ¿verdad? Muchas veces Dios habla al hombre por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de los mensajes, o por medio de sueños o de revelaciones. Pero la forma más clara como Dios llama y habla al hombre a su corazón, también es por medio de la palabra de nuestro Dios. Esa es la forma más clara donde se revela la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios hay que conocer su palabra. ¿Y dónde está su palabra? ¿Quién la tiene? Muchas veces nosotros no comprendemos que la Biblia es un escrito sagrado en el cual se revela la voluntad de Dios, no la del hombre. Es Dios quien ha dejado este escrito para que usted conozca el deseo de Él, lo que Dios quiere para usted, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere de mí. Lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer de ella. Aquí encontramos una historia de un hombre, el cual estaba muy joven cuando Dios le habló y le llamó. En aquel tiempo dice la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, que había un sacerdote por medio del cual Dios hablaba al pueblo, por medio del cual Dios se manifestaba, y este era Elí. Pero él ya estaba anciano, y cuando ya estaba a esa altura de su edad, ya muchas veces la edad pues a todos creo que nos llega a quitar fuerza, y muchas veces ya nos cuestan muchas cosas. Y parece ser que Elí estaba en ese tiempo, ¿verdad? Ya sus ojos empezaban a oscurecerse, dice la palabra de Dios. Y a causa de eso, Dios decidió llamar a otra persona. Y en este caso es un joven llamado Samuel. Él estaba joven, él no entendía cuando Dios le habla, ¿verdad? Y muchas veces nosotros así somos. Cuando Dios quiere tener comunión con nosotros, Él nos llama, Él nos busca. Él por medio de mensajes está hablándonos día, noche, o por medio de acontecimientos también, ¿verdad? Se quiere revelar a nuestra vida. Dios por medio incluso de dificultades quiere que el hombre le conozca. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Por medio de esta dificultad el hombre debe de darse cuenta que Dios está haciéndole un llamado. ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento. Un llamado a que lo reconozca como el Señor de su vida. Un llamado a que entienda que Dios es el único que tiene poder y capacidad para ayudarnos. Eso es lo que Dios quiere muchas veces. Pero como no conocemos su palabra, no conocemos su voluntad. Y muchas veces nosotros por causa de ello vivimos en contra de lo que Dios demanda. Samuel, a pesar de que vivía junto con el sacerdote, vivía en el templo, pero todavía no tenía esa capacidad de discernir cuando era Dios quien le hablaba. Dice la misma palabra en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Cuando no hay palabra de Dios, ¿sabe qué está entonces dominando? Está dominando la oscuridad, las tinieblas. ¿Y eso qué quiere decir? El pecado. Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, andamos en tinieblas. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. No había mucha palabra de Dios, ¿por qué? No había quien la predicase. Y aquel único hombre que lo hacía ya estaba anciano.
ya no tenía las fuerzas. Entonces dice la palabra de Dios que empezaba a escasearse, versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Empieza Dios a llamar a un hombre. Le empieza Dios a poner en su corazón su llamamiento. A alguien Dios en esta noche, por medio de la palabra de Dios, le está hablando. A alguien Dios le está diciendo: hijo, yo te ando buscando. Hijo, yo quiero salvar tu vida. Yo quiero sanarte. Yo quiero liberarte. Yo quiero que vivas en mi voluntad. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero como nosotros no comprendemos a veces eso, pensamos que es el hombre el que nos está llamando. Pensamos que es el predicador, pensamos que es alguien, ¿verdad?, que quiere molestarnos, sin darnos cuenta que es Dios quien quiere tratar con nosotros. A Samuel le pasó. Samuel estaba ya a punto de dormir, quizás ya tenía la costumbre de vivir en el templo, de vivir en ese lugar precioso donde se ministraba la palabra de Dios, pero no tenía todavía comunión con Dios. Todavía no conocía a Dios, todavía en su corazón no había una comunión especial en la que Dios podía hablarle a su vida y él entender qué era lo que Dios le estaba diciendo, qué era lo que Dios le estaba demandando y qué era lo que Dios estaba queriéndole dar también. Samuel no entendía eso hasta este versículo 3, como muchos de nosotros. Muchas veces Dios quiere algo con nosotros y nosotros no queremos. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero nosotros ignoramos su voluntad. ¿Por qué? No queremos oír su palabra. Decimos: no, eso no nos gusta, es muy aburrido, eso es para viejitos, dicen los jóvenes, ¿verdad? Y los viejitos dicen: no, yo ya estoy viejito, ya no puedo andar en esas cosas. Cuando Dios está buscando al hombre sin importar la edad, Dios quiere hablar con él, Dios quiere revelarle su voluntad, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere salvar el alma de esta persona. Pero como no tenemos comunión con Dios, no sabemos cuándo es Dios quien nos está llamando. Le sucedió a este joven. Samuel dice que acostumbraba a vivir en el templo, ya vivía allí, vivía a la par del sacerdote, todas las noches se acostaba a dormir, ¿verdad? Como todos nosotros tenemos costumbres. Tenemos incluso hasta religiosidad, ¿verdad? Es decir, no, cada cierto tiempo yo voy a una congregación, allí me leen la Biblia, allí me leen la palabra de Dios, pero ¿tiene usted comunión con Dios? ¿O solamente tiene una religión y una costumbre como la de Samuel? Hasta esta altura, al parecer, Samuel y Elí tenían las mismas costumbres. Viene el día, hacían algunas cosas en el templo, luego en la noche se acostaban a dormir. Cuando Dios se les reveló y les habló, no entendían que Dios les estaba llamando. Dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Parece ser que Samuel oyó una voz y la ha escuchado y está siendo atento a ese llamado, pero se ha equivocado pensando que no es Dios quien le ha llamado. Él se presenta ante el sacerdote Elí, lo dice el versículo 5, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Quién creía Samuel que le estaba hablando? Samuel creía que quien le había llamado era el anciano Elí. Cuando le dijo Samuel, le estaba diciendo Dios. Pero él, como no conocía que era la voz de Dios, como todavía aún no sabía que era tener comunión con Dios, no sabía que Dios podía hablar a su corazón, él ignora eso y por eso ¿qué hace? Se va donde el sacerdote Elí. Y él le dice: Elí, aquí estoy. Le dice: no, si yo no te he llamado, le dice. Tú me estás despertando a mí, le está diciendo. Eso pasa cuando nosotros no sabemos que Dios habla a nuestro corazón. ¿Sabe que Dios le habla al hombre aún en este tiempo? Dios todavía tiene comunión con el hombre, sí. ¿Y a usted Dios le habla? Claro que sí. ¿Y cómo le habla? ¿Cómo es su voz? La palabra de Dios. Esa es una de las formas como Dios nos habla y es la más clara. Pero muchas veces nosotros no lo comprendemos.
los milagros que suceden a nuestro alrededor. Esa es una forma de cómo Dios se revela a nosotros. Pero nosotros muchas veces ignoramos que es Dios quien está a nuestro alrededor. ¿Y por qué me está pasando esto? Decimos nosotros. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Porque Dios está llamando al hombre. Pero el hombre, en vez de ir a Dios, ¿hacia dónde va? Va hacia otro hombre. Va hacia donde no le han llamado, hacia donde no le pueden ayudar. El hombre lo primero que hace es, Samuel, al oír la primera llamada de Dios, se levanta y se va y despierta a aquel anciano que estaba dormido y le dice, heme aquí. Este le contesta, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Ese es el primer llamado de Dios. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Cuántas veces van ya? 2 veces. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí. Otra vez, ¿verdad? Parece ser que no había comprendido que no era Elí quien le estaba llamando. Mi amado amigo, mi amado hermano, Dios hoy está llamándole a su corazón. Dios le está haciendo un llamado. Esto de que nosotros estemos predicando aquí no es porque nosotros querramos. No es nuestro deseo. Es el deseo de Dios que quiere darse a conocer por medio del mensaje. Es el deseo de Dios que con un propósito se cerraron las iglesias y ahora los pastores tienen que predicar desde sus casas, tienen que hacer mensajes a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para que muchos entiendan que Dios los está llamando. Porque si quizás nunca hubiese pasado este problema, las personas nunca hubieran oído palabra de Dios. Nunca hubieran quizás... Este país nunca hubiese decretado un día de oración, un día de clamor, como gracias a Dios se ha decretado, ¿verdad? Nosotros los cristianos no debemos de orar solamente porque se decrete que hay que orar. Nosotros debemos de saber que orar es una de las formas como podemos platicar con Dios. Si nunca hubiese pasado este problema, esta pandemia, el mundo no estuviera clamando a Dios. Entonces, entendamos que Dios lo que está haciendo es llamando al hombre como llamó a Samuel. Pero el hombre le cuesta entender eso. A nosotros los seres humanos nos cuesta entender la voluntad de Dios. Vuelve a llamarle por segunda vez en el versículo 6 y dice, y Jehová volvió a llamar otra vez. La palabra otra vez quiere decir que ya lo hizo una vez anterior. ¿Será que usted, amado amigo, antes de este problema ya Dios le había llamado? ¿Ya Dios había llevado una predicación a su corazón? ¿Ya Dios le había hablado por medio de otro mensaje, por medio de otro predicador, le había dicho, yo te amo, yo quiero vivir en tu corazón, yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser el que guíe tu vida? Ya Dios te había dicho eso anteriormente, posiblemente. Pero a veces no queremos nosotros seguir esa voluntad de Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo que Samuel, y llamó otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Las mismas palabras que le dijo, la misma respuesta que le dijo en la primera vez. Y esto nos deja una enseñanza. Mientras nosotros no vayamos a quien nos está llamando, no vamos a encontrar respuesta correcta. Vamos a andar errantes. Mientras yo no vaya hacia aquel que me está haciendo el llamado, yo me voy a equivocar y voy a ir donde la persona que no me está llamando, donde no me van a dar respuesta. Y eso es lo que le ha pasado al hombre. El hombre ha buscado respuestas donde no las puede encontrar. Lejos de encontrar una salida, se ha metido más en un laberinto, en el laberinto de los vicios, en las cadenas del pecado. Y lejos de vivir una vida más en libertad, el hombre está viviendo más atado al pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios lo llama, no va. Porque cuando Dios nos llama, así somos nosotros. Vamos donde no nos han llamado. Elí no era el que estaba llamando a Samuel. El que estaba llamando a Samuel era Dios. Y le dijo, yo no te he llamado.
Por eso él le entendía y por eso muchos de nosotros no comprendemos la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos llama, vamos hacia el pastor. Pastor, ¿y qué quiere decir esto? Es Dios quien quiere revelarse a su vida y quiere tener comunión con Dios. Usted no necesita de que alguien le vaya a decir, es que Dios quiere esto, mirá, porque me voy a concentrar para ver qué Dios quiere y te voy a revelar el futuro. No, mi amado, Dios se lo puede revelar directamente a usted sin necesidad de que usted anda buscando aquí en la China, en Guatemala. No, Dios ahí quiere vivir en su corazón. Pero muchas veces nosotros eso no lo entendemos. Y creemos que Dios solo está allá, ¿verdad? En tal lugar, allá en tal iglesia, en tal recinto, allí Dios está, ¿verdad? Y vamos allí y no encontramos nada. ¿Por qué? Porque nos está pasando lo mismo de Samuel. No entendemos que Dios quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros vamos al lugar equivocado. Por eso, ese lugar donde Dios quiere vivir es su corazón. No es un recinto de 4 paredes. Dios no está en los templos. Dios está en aquellos corazones que creen que Él vive en ellos. Ahí está por medio de su Espíritu Santo. Porque si Dios estuviese en las 4 paredes de las iglesias, entonces Dios estuviera ahorita desolado, ¿verdad? Porque nadie lo visitara. Esa es la muestra de que Dios no vive en esos lugares. Esos son nada más los recintos donde se congregan los que creemos en Dios. Dios quiere vivir en el corazón del hombre. Dios quiere hacer de tu corazón su casa. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cada uno de nosotros los creyentes somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios quiere habitar dentro de tu corazón. Por eso te está llamando, por eso se te está revelando. Este es el mejor momento para tener comunión con Dios. Esta es la mejor oportunidad para abrirle el corazón a nuestro Dios. Y ya no ir como Samuel al lugar donde no lo llamaban, porque nos vamos a volver a equivocar. Versículo 7. Aquí está la razón por la cual Samuel no entendía que era Dios que le hablaba. ¿Lo pueden leer conmigo el capítulo 3, versículo 7? Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Cuando el hombre no conoce de Dios, cuando yo no conozco de Dios e ignoro su palabra, ¿sabe qué hago? Lo que a mí me da la gana. Voy a donde yo quiero. Digo lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero. ¿Por qué razón? Porque creo que eso es conveniente, porque creo que eso es lo mejor para mí, sin darme cuenta muchas veces que Dios quiere algo otras cosas de mí. Pero como yo no lo conozco, no conozco su voluntad, no conozco lo que Él quiere de mí. Y es allí el problema del por qué cuando Dios habla no lo entendemos. ¿Y cómo es eso de que yo solo voy a decirle, Dios, escuche mi oración y me va a oír? Si Dios solo escucha gente santa y buena, para estar cerca de Dios hay que ser bueno. No, mi amado. Si Él vino por los injustos, Él vino por los pecadores como nosotros. Él está buscándonos como estaba buscando a Samuel. Pero Samuel no entendía. Dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no conocía la palabra de Dios, ¿verdad, Samuel? Hasta esta altura, ¿verdad que no? Por eso que cuando oía una voz que le decía, Samuel, ¿hacia dónde se iba Samuel? Hacia donde el sacerdote Elí. Y así somos muchos de nosotros. Voy a ir a tal iglesia porque viera que tal y tal cosa. Usted tiene que tener primero comunión con el creador de su vida. Ese es Dios. Hacia Él tiene que ir. Él es su Señor. Él es el que le está llamando. Él es el que le ha dado la vida. Usted y yo vivimos hasta el día de hoy porque Dios ha sido misericordioso. Nos ha dado un día más de vida. Nos ha dado aire para respirar. Y aún algunos de nosotros nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Es porque Dios es bueno. Pero como nosotros no conocemos de la voluntad de Dios, nosotros creemos que es por nuestro intelecto, por nuestra capacidad económica, porque tenemos buenas amistades, según nosotros, ¿verdad? No hubiera que yo estoy bien porque mire, conozco a fulanito. Mi amado, usted y yo vivimos porque Dios es grande y misericordioso. Esa es la razón. Pero cuando no conocemos de Dios, creemos que es por nuestros propios medios,
Por eso dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Y Jehová llamó la tercera vez a Samuel. Aquí literalmente la escritura dice en primera de Samuel capítulo 3 versículo 8 que Jehová le ha hablado ¿cuántas veces a Samuel? 3 veces. ¿Y cuántas veces Dios le ha hablado a usted, amado? ¿Le habló hace muchos años? Cuando usted pasó un problema, una enfermedad, algunos de nosotros hemos pasado crisis en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional. Y verdad que clamamos a Dios y Dios nos escuchó y tuvo de nosotros misericordia. ¿Sabe qué fue eso? Un primer llamado quizás. ¿Se recuerda la vez que tuvo ese problema o esa enfermedad en la cual usted dijo, Dios, ayúdeme? ¿Y qué pasó? ¿Verdad que Dios le ayudó? Entonces, ¿qué pasó? Fue una segunda vez quizás que Dios le ha buscado y le ha llamado. ¿Está esperando que la tercera vez nuevamente Dios le vuelva a llamar? Pues si la tercera vez ha llegado, vaya, corra a Él. ¿Y cómo lo hago? ¿Y a dónde está? ¿Y cómo puedo entenderlo? Bueno, hasta entonces se le ocurre al sacerdote entender que no era Elí quien estaba llamando a Samuel, sino que era Dios. Por eso en el versículo 8 dice literalmente, y Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Se recuerdan que la palabra de Dios decía que ya Elí estaba anciano, que sus ojos estaban cerrando, verdad? ¿Qué le costaba decirle que si volvía a oír la voz y que no era él el que le había llamado, que entendiera que Dios le estaba llamando? Pero ese es el problema cuando muchos de nosotros ya no entendemos la voluntad de Dios como Elí. Muchos creemos que no, yo no necesito de Dios, ya viví, decimos. Y todos necesitamos de Dios. Dice el versículo 9, y dijo Elí a Samuel, aquí va a dar una buena indicación, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahora que se le ha dado una dirección al joven, ahora él ha entendido, ¿por qué no se lo dijo desde la primera vez? ¿Por qué no se lo reveló? ¿Por qué no le dijo, yo no te he llamado, pero si vuelves a oír la voz, es posible Dios te esté llamando? Entonces dice el versículo que Samuel ha entendido ahora que si se vuelve a oír esa voz, no es el sacerdote Elí que le está llamando, sino que ¿quién es? Es Dios. Así es que, mi amado, si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, es posible Dios se quiera revelar a su vida. Dios no es que quiera castigar al hombre. El hombre mismo, por causa de su desobediencia, el pecado está trayendo consecuencias a su vida. Pero Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, quiere que nos volvamos a Él. Quiere que le busquemos de corazón. Quiere que nos arrepintamos. Quiere que vivamos una nueva vida. Que ya no vivamos la vida errante como la que vivían muchos de nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Vivíamos errante. Ignorábamos lo que era la voluntad de Dios. Creíamos que la vida era todo lo que se ve, más esto es pasajero. Lo que usted ve, lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que yo veo, es pasajero, termina. Aún la misma juventud, la misma fuerza, todo eso termina. Solo queda algo, lo que hayamos creído en nuestro corazón. Y si hemos creído que Dios es nuestro Señor, pues estaremos con Él eternamente. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahora sí ha entendido Samuel que no es el sacerdote el que le está llamando, sino que es Dios. Es Dios quien está llamando al hombre. No es que Dios quiera castigar al hombre por medio de esta pandemia, ¿verdad? No. Ahora ha quedado demostrado que el único que nos puede ayudar, mire, si el hombre hubiese encontrado ya una salida hacia esta enfermedad, créame que muchos estuvieran en su vida cotidiana haciendo las cosas que se hacían antes. Pero ahora nos damos cuenta que no hay ayuda humana que pueda sacarnos adelante, solamente la ayuda de Dios.
¿No será que Dios nos está llamando a todos los hombres en el mundo? Claro que sí. Dios está demostrándole al hombre que Él es el único poderoso para sacar adelante a este mundo. Dios es el único que puede sanarnos. Dios es el único que puede proveerle al hombre y revelarle una fórmula para poder sacar un antídoto ante esta enfermedad. Pero al final, ¿qué tiene que hacer el hombre? Reconocer que es Dios, es el único. Y eso es lo que le falta. Eso es lo que nos falta, reconocer que Dios sí tiene poder. ¿Vamos a salir adelante? Sí, hermano. Todo sí, primeramente Dios. ¿Y cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar en comunión con nuestro Creador. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que platiquemos con Él. Él quiere platicar con nosotros como quería platicar con el joven Samuel. En el versículo 10 ya vemos otra actitud. ¿Por qué? Porque oyó que Dios hablaba al hombre y ahora él ha entendido y dice, ya no voy a ir a molestar a Elí. Elí está dormido. Ahora entiendo que es Dios quien me quiere llamar. Por eso dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿De qué forma le llamó Dios a Samuel? De la misma forma que le habló anteriormente. Le dijo Samuel, como ahora le está diciendo a usted. Yo quiero salvarte, yo quiero sanarte, yo soy el único que puede ayudarte. ¿Qué estamos esperando para ir a Él? Para ir a sus brazos, para correr. No creamos que vamos a salir adelante con nuestros propios medios. ¿Estamos esperando que la condición se vuelva más difícil para buscar de Dios? Mis amados, es mejor ir ahora que tenemos vida, ahora que podemos caminar, ahora que podemos tener estabilidad hacia Dios y no cuando ya no la tengamos, ¿verdad? Ya por obligación ya tengamos que decir, Señor, sáname, Señor, ayúdame, porque ya puede ser hasta demasiado tarde. Mejor ahora que estamos bien, démosle gracias a Dios, glorifiquemos su nombre. Entendamos que Él quiere hablar, Él quiere vivir en nuestros corazones, Él quiere gobernar nuestras vidas y hagamos su voluntad. Por eso dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Aquí Dios le va a empezar a revelar ya a Samuel cuál es su voluntad. ¿Y sabe cuál es la primera palabra que Dios le da a Samuel? Le dice, el anciano con el que tú vives, yo he dicho algo, voy a cumplir mi palabra. Lastimosamente esa palabra es dura porque este anciano, sus hijos fallaron, no hicieron la voluntad de Dios, vivieron como quisieron, nunca respetaron a Dios, nunca respetaron las ordenanzas de Dios y hacían lo que les daba la gana. Y Dios le está diciendo a Samuel, todo eso lo van a pagar, como este mundo. Mis amados, a este mundo no crea que le vienen mejores tiempos. No es que tampoco esté de alarmista, pero esa es la realidad. Por causa de la maldad del hombre, las cosas se van a poner más difíciles. Porque el hombre no quiere entender que es Dios el único que nos puede sacar adelante. Es Dios. El hombre no, vea, el hombre ahí está pelear y pelear unos contra otros en la misma maldad. No quiere el hombre saber nada de Dios, solo quiere saber de sus propios intereses. Cada quien quiere salir adelante sin darse cuenta que Dios está llamando al hombre. Y por eso Dios le dice a Samuel, te voy a revelar algo. Vienen días difíciles para el anciano con el cual tú vives. Ahora Samuel está entendiendo que es Dios quien le está llamando. En el versículo 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Sabía entonces Elí que le habían fallado sus hijos? Sí. ¿Y qué necesitaban? Arrepentirse. Pero no quisieron. ¿Sabe que Dios está llamando al hombre antes de que el hombre sufra? El hombre ha sido muy injusto, ha sido muy malo. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que siga siendo malo. No, lo que Dios quiere es que se arrepienta. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios ya no quiere que vivamos en contra de su voluntad. ¿Usted cree que Dios se alegra cuando los hombres se matan unos contra otros? Eso
esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Y cuánto tiempo ha pasado que ha venido el hombre, verdad? Haciendo y deshaciendo, y matando, y robando, extorsionando, y haciendo una y otra cosa en contra de la voluntad de Dios. Esas cosas son las que han provocado que los juicios de Dios vengan. Y Dios le está diciendo a Samuel, ese anciano tuvo hijos, no hicieron mi voluntad, fueron injustos. Ni nunca, el problema es que nunca se arrepintieron. Y lo dice claramente en el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Esto es duro, ¿verdad? Parece ser que Elí sabía que le había fallado a Dios. Pero vea lo que dice. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire usted por qué predica del juicio de Dios, por qué habla de la ira venidera. Porque es necesario hablarlo. Porque si no nos arrepentimos, a eso vamos a llegar. ¿Y qué acaso usted no se va a morir? Claro, nos vamos a morir, pero a aquellos que se han arrepentido, Dios promete vida eterna y salvarlos de la ira venidera, como Dios quiere salvarlo a usted, mi amado. Hermanito que nos está escuchando, vecino y amigo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere salvarlo de la ira venidera. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere Dios entonces que yo haga? Que me arrepienta. Porque dice el versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. No habrá nada en el día en el cual Dios haya decretado un juicio, ya no habrá tiempo. Ahora que todavía hay tiempo, hay esperanza. ¿Cuál había sido el problema de los hijos de Elí? Lo que decía el versículo 13, ¿verdad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Cuando el hombre peca, ofende a tres personas. Mi pecado tiene una ofensa hacia tres direcciones. La primero ofendo a Dios. Segundo, al prójimo. Tercero, a mí mismo. Cuando yo peco, esas tres cosas suceden. Ofendo a Dios, ofendo al prójimo y me ofendo a sí mismo. Ese es el problema del pecado. Y ese es el pecado que los hijos de Elí habían cometido. Y qué duro, ¿verdad? Que Dios diga, ya no habrá tiempo. Para ellos ya no hay esperanza. Pero para ti y para mí, amado amigo, aún hay esperanza. Es mejor vivir en la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues a Elí, Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. No queda más que aceptar el ¿qué? La voluntad de Dios. Si no la aceptamos ahora, todos, incluyendo nosotros que estamos escuchando palabras de Dios, si no aceptamos la voluntad de Dios, ella se ha de cumplir aunque yo no esté de acuerdo. Aunque a mí no me guste cómo Dios actúa, cómo Dios, yo quisiera, no, Dios, tú deberías de hacer esto. Él cumplirá su voluntad. Y Elí lo está ratificando y dice, ¿es Dios quien te ha hablado? Bueno, que se cumpla su voluntad porque no se puede hacer nada. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ya había comunión entre Dios y Samuel, ya no era con Elí. Amado, Dios quiere tener comunión contigo. Tú no necesitas ir hasta allá, hasta tal lugar para saber la voluntad de Dios. Cuando tú has aceptado a Jesucristo como el Señor de tu vida, Él ha impuesto en ti una nueva criatura en donde mora el Espíritu Santo. Tú puedes tener comunión con Dios, puedes saber que es Dios quien te está llamando.
Puedes entender la Biblia, ¿por qué? Porque ya hay una nueva criatura en ti. Por eso es necesario entender cuando Dios nos está hablando, para no pasar por los problemitas que pasó Elí y Samuel. Samuel, por joven, no entendía que Dios le hablaba. Elí, ya por anciano, ya no sabía cuándo era que Dios que hablaba, hasta que ya entendió, ¿verdad? Y se le repitió, ¡ay, es Dios quien está hablando! Mis amados, el llamado de atención es a oír la voz de Dios y a obedecerla. Ahora que tenemos vida, tenemos esperanza. Es necesario hacer oído y caso a la voz de Dios, al llamado de Dios. No ignoramos el llamado de Dios. No es el hombre el que nos está hablando, es Dios por medio de su palabra. No es que quiera meterle miedo, no es que Dios sea un Dios enojado. Antes de mostrar su ira, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su amor. El problema es cuando a nosotros no nos gusta el amor de Dios. Entonces viene lo contrario, la ira. Antes de mejor que venga la ira de Dios, vayamos al llamado que Dios nos está haciendo al arrepentimiento. Si alguien en esta hermosa noche quisiera recibir a Jesús como el Señor de su vida, acéptelo. Mis amados, esta es la realidad. Si yo no obedezco al llamado de Dios, el tiempo pasará, se perderá mi vida y vendrá en vez de la salvación el castigo. Y usted dirá, eso es mentira. Bueno, yo mejor prefiero arrepentirme, porque Dios tiene misericordia. Porque si yo digo, eso no existe, y si existe, mi amado, ¿qué vendrá a su vida? Ya no vendrá el amor de Dios, ya no será la gracia, ya no será la salvación, será la condenación. Y qué duro será en aquel día, como lo fueron para los hijos de Elí. Es mejor obedecer el llamado de Dios. Si alguien quisiera recibir a Jesús, dígale conmigo en esta noche, repita estas palabras, en oración a Dios, abra su corazón y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi